bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Hoy vamos a estar conversando con el doctor Jorge Oscar Rossi, a quien le damos también una cordial bienvenida, sobre daño moral por gran discapacidad, artículo 1741 del Código Civil y Comercial. El taller de hoy lo que busca es, bueno, poder responder preguntas como cuándo hay gran discapacidad, criterios doctrinales y jurisprudenciales, cómo se cuantifica el daño moral y quién puede reclamarlo. O sea, tiene un sentido bien práctico, ¿no?, el curso de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes para todos. Sí, acá estamos. Vamos a tratar de hacerlo más o menos entretenido, teniendo en cuenta la hora, ¿no? Que ya estamos Bueno, todos cansados después del día. así es. Bueno, quienes no conocen a Jorge, les cuento que es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Morón y abogado de la UBA. Profesor titular de las materias Teoría General de las Obligaciones y Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y adjunto regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor, entre otras publicaciones, de las siguientes obras: bueno, Accidentes de Tránsito, segunda edición de agosto de 2020, Responsabilidad Civil de Prestadores de Servicios Médicos, Determinación y Cuantificación de Daños, Derecho de Consumidores y Usuarios, Responsabilidad Civil y Daños, tercera edición, actualizada y aumentada según el nuevo código. Muy bien. Bueno, hecha la presentación, yo sigo haciendo entrar a la gente. Hay gente de todo el país, me encanta. Estuvieron saludando por el chat: Formosa, Trelew, Córdoba. Tenés un público bien variado, que esa es la idea, que llegue a todos lados. Y bueno, yo te dejo para que puedas dar tu charla. Las preguntas, en lo posible, las vamos a hacer al final por chat. Jorge va a presentar un PowerPoint, así que me voy a desactivar el audio y todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar. Bueno, sí, justamente nos vamos a meter en este tema, ayudados por un PowerPoint. Y desde ya les digo, antes que lo pregunten, el PowerPoint lo vamos a facilitar, así como el material correspondiente a lo que charlemos hoy. Voy a mencionar jurisprudencia, voy a mencionar algo de doctrina, y eso lo vamos a hacer llegar a través de Microjuris. Así que por ese lado no se preocupen. Por ese lado no se preocupen, que si algo se les pasó, lo van a volver a ver. Bueno, justamente vamos a empezar entonces compartiendo pantalla. Por el momento tengo en pantalla, hablando de pantalla, tengo a Irene de Microjuris y a Marisa Vilosio. A ellas las veo. Después veo cuadraditos en negro con los nombres de los participantes y algunas fotos. Vamos a compartir pantalla. Ahí voy a ver menos todavía, porque al compartir pantalla se me achica justamente el campo visual, aunque ahora me doy cuenta, después de tanto zoom y tanto zoom, cuando están haciendo preguntas por el chat, y con un poco de suerte hasta puedo verlo y todo. Bueno, este es el título, justamente: daño moral por gran discapacidad, artículo 1741 del Código Civil y Comercial. Fíjense que yo utilicé un término que hoy día es casi un tabú. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial trata de evitar, como al COVID trata de evitar, hablar de daño moral, habla de daño extrapatrimonial. Pero los abogados seguimos, sobre todo los que ya tenemos determinada cantidad de años, seguimos hablando de daño moral. Supongo que es porque es más corto que decir extrapatrimonial. Pero bueno, son expresiones equivalentes. Es cierto que la expresión daño moral
es una expresión equívoca, porque de esto de lo que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con la moral y las buenas costumbres, es otra cosa, como todos nosotros sabemos, pero extrapatrimonial tampoco es precisamente una expresión muy clara, ¿no? Porque extrapatrimonial vendría a ser daño no patrimonial, un daño, una afectación de derechos que produjo consecuencias no patrimoniales, las consecuencias no patrimoniales de la afectación de un derecho. A eso queremos hablar, referirnos cuando nos metemos con este llamado daño moral o daño extrapatrimonial. Vamos a ir viendo de qué estamos hablando. Estos eran los temas justamente que vamos a tratar hoy. Cuando hay gran discapacidad, cuáles son los criterios, cómo se cuantifica el daño moral y quién lo puede reclamar según el caso. Y metámonos, primero que nada, en el artículo en cuestión, ¿no es cierto? El artículo 1741, que es el que trata fundamentalmente este tema. No quiero decir que el daño extrapatrimonial esté mencionado solo en este artículo, pero sí en este artículo se tratan las cuestiones de las que vamos a hablar hoy fundamentalmente. Este artículo, en cierto sentido, es el sucesor del artículo 1078 del Viejo Código. Artículo que, como ustedes saben, fue reformado por Borda. Vamos a hacer ya una aclaración de entrada. El artículo 1078 del Viejo Código se refería a la indemnización del daño moral en temas extracontractuales. Como ustedes saben, después había otro artículo que se refería a la indemnización del daño moral en cuestiones contractuales. Ahora, como sabemos, tenemos un régimen de unificación de las órbitas contractual y extracontractual. Por lo tanto, este artículo 1741 es aplicable a ambos tipos de casos, sin importar si el daño es de fuente contractual o extracontractual. Porque, como sabemos, la idea del nuevo código ha sido eliminar por lo menos la mayoría de las diferencias entre la órbita contractual y la órbita extracontractual. Entonces, básicamente tenemos un mismo plazo de prescripción, tenemos una misma legitimación y tenemos también una misma extensión del resarcimiento o extensión de las consecuencias por las cuales se responde. Como decimos los abogados, en principio, ¿no? Porque en un juego de palabras que hacen los redactores del anteproyecto, en los fundamentos podemos leer que tenemos un régimen de unidad sin homogeneidad, o sea, todavía quedan algunas diferencias. Bueno, entonces este artículo 1741, heredero del 1078, pero con diferencias, y hablando de diferencias, incorpora una modificación muy importante al régimen de legitimación del daño moral o daño extrapatrimonial, o las consecuencias no patrimoniales, como a veces lo llama el nuevo código. Nosotros teníamos, y es importante recordarlo porque todavía hay casos dando vuelta a los que se le va a aplicar el viejo código. Entonces no podemos olvidarnos completamente del viejo código y hacer como si nunca existió, porque todavía hay casos dando vueltas a los que se les va a aplicar. El viejo código tenía un sistema rígido
de legitimación activa en materia de daño moral. Es decir, un sistema muy riguroso para establecer quién podía reclamar indemnización por daño moral o daño extrapatrimonial. Era un sistema rígido cuya rigidez daba, por un lado, seguridad jurídica o previsibilidad, si ustedes quieren, y por otro lado, en determinados casos, podía conducir a resultados muy injustos. ¿Por qué? Porque nos decía el viejo código en su artículo 1078, ¿quién puede reclamar daño moral? Y la regla era el damnificado directo. Y se acabó el partido. Y si el damnificado directo moría como consecuencia del daño, recién entonces, si moría, podían reclamar los herederos forzosos. Y se acabó el tema. Un sistema, como se ve, rígido. Claro, eso, como les decía, nos daba previsibilidad. Venía un cliente, nos preguntaba, ¿yo puedo reclamar daño moral? ¿Usted quién es? Y yo soy el que sufrí el daño. Sí, usted puede. Y si yo me muero, ¿mi concubina puede? No, porque no es heredera forzosa, por decirlo así, ¿no? Entonces, era un sistema previsible, pero justamente podía dar lugar a resultados injustos. Un resultado injusto era este que acabo de decir. En caso de muerte del damnificado directo, podían reclamar solo los herederos forzosos, podía reclamar entonces el cónyuge, pero no podía reclamar el conviviente. Podía reclamar el hijo, pero no podía reclamar el hermano. Sin vueltas, digamos así, porque lo establecía taxativamente. Y eso de que los damnificados indirectos pudieran reclamar era solamente si el damnificado directo moría como consecuencia del daño sufrido. Pero en cambio, para poner un ejemplo muy común, si como consecuencia de una mala praxis obstétrica, el bebé nacía con lesiones irreversibles y quedaba en un estado vegetativo, vivo pero en estado vegetativo, sus padres solo podían reclamar el daño moral sufrido por el bebé, o sea, por el damnificado directo, pero no podían reclamar su daño moral, o sea, el daño moral que habían sufrido ellos. Lo cual daba lugar, como les digo, a resultados justamente muy injustos. Por esa razón, es que hubo una serie de pronunciamientos de distintas jurisdicciones declarando inconstitucional el artículo 1078 o, como a veces hacen los jueces, declarándolo inaplicable, una cosa media rara, que es todo un desarrollo pretoriano, eso el de la inaplicabilidad. O es constitucional o no es constitucional, pero declarándolo inaplicable a veces. Por considerar, por ejemplo, que afectaba la garantía de igualdad ante la ley, dado que había un trato completamente desigual para los daños patrimoniales que para los daños extrapatrimoniales. Bueno, tanto es así que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en un caso donde ocurrió esto que les estoy diciendo, una mala praxis a un menor, que como consecuencia de un suministro incorrecto de la anestesia, quedó con lesiones irreversibles, gravísimas,
la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires terminó declarando de oficio inconstitucional este artículo 1078. Como ustedes saben, en Provincia de Buenos Aires las decisiones de la Suprema Corte son consideradas doctrina legal, tienen un efecto casatorio, podría decirse. Aunque es todo un tema discutido en el que no nos vamos a meter, pero vamos a suponer que es así, que las decisiones de la Suprema Corte constituyen doctrina legal y por lo tanto los tribunales inferiores tienen que seguirlo. Tienen que seguirlo siempre que el caso que sea sometido a ellos sea similar a aquel resuelto por la Suprema Corte. ¿Por qué comento esto? Porque inmediatamente que la Suprema Corte saca esta sentencia, que como les digo, después les voy a hacer llegar, la mayoría de los letrados, al meter la demanda, pedían la inconstitucionalidad del 1078. Y para citarles un caso, resuelto por la Cámara en lo Civil y Comercial de Mercedes, también ahí se pidió la inconstitucionalidad del 1078, pero ¿qué había pasado en ese caso? Y en ese caso lo que había pasado es que el menor lesionado, el menor dañado, era un muchacho que creo que tenía 16 años, por ahí un adolescente, que había sido golpeado por personal de seguridad de un boliche bailable y como consecuencia de eso había sufrido una pérdida parcial en la visión de un ojo. ¿Qué dijeron los jueces de Cámara cuando tuvieron que tratar el tema de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del 1078 y la doctrina legal sentada por la Suprema Corte? Dijeron, no, está todo muy bien, pero este caso no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque en el caso que le tocó resolver a la Suprema Corte, estamos siempre con el código viejo, en el caso que les tocó resolver a la Suprema Corte, se trataba de una gran discapacidad. En este caso no se trata de una gran discapacidad. Y como la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, vamos a partir de la base de que el legislador estableció un sistema razonable al restringir la legitimación y por lo tanto no hacemos lugar a la declaración de inconstitucionalidad. ¿Por qué cuento todo eso? Porque quiero contar los antecedentes de este artículo 1741 para que no parezca que cayó de la estratosfera. Este artículo 1741 va a arrancar diciendo que está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Hasta ahí no tenemos novedad. La novedad viene ahora. Dice, si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal según las circunstancias, fíjense, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. O sea, pasamos de un sistema de legitimación rígido y previsible, o sea, a priori yo puedo decirle a mi cliente tiene legitimación o no tiene, a un sistema de legitimación flexible, pero que tiene como peligro o riesgo o desventaja ser imprevisible. ¿Por qué? Porque la legitimación es amplia, pero está sujeta a varias cuestiones. Antes la cosa era clara, se tenía que morir, eso no es muy difícil determinar si se murió o no se murió. Ahora, en cambio, el otro supuesto tiene mucha mayor vaguedad. Dice, si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad. Ese es un tema mucho más finito, mucho más delicado, porque tenemos que poder determinar a priori, cuando nos viene el cliente a consultar,
si la víctima, o sea, si el damnificado directo sufrió o no sufrió gran discapacidad. Y eso en algunos casos es muy sencillo. El damnificado directo quedó tetrapléjico y sí, sufrió gran discapacidad. Ahora, pongámoslo en el ejemplo de este muchacho que fue golpeado por personal policial, por personal de seguridad del boliche, no personal policial. Bueno, él había perdido creo que un 20% la visión del ojo derecho. Si hubiera perdido toda la visión del ojo derecho, si hubiera perdido la visión total, ¿estaríamos en gran discapacidad? ¿No estaríamos? Es una de las cosas que vamos a ver en unos minutos. Fíjense también que si supongamos que sufrió gran discapacidad, entonces la legitimación es muy amplia porque pueden reclamar ascendientes, descendientes, cónyuge y no solamente el conviviente, o sea, aquel con quien se está unido por una unión convivencial, sino aquellos que puedan demostrar que convivían o que conviven, porque después de todo pues, no necesariamente tiene que morirse, quienes convivían o conviven con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Ojo, recibiendo trato familiar ostensible, que no es lo mismo que decir que tengan que ser familiares o familiares consanguíneos o tener algún tipo de parentesco, es recibiendo trato familiar ostensible, un tema absolutamente de hecho y absolutamente de prueba. Con lo cual podrían entrar no solamente los convivientes, o sea, aquellos unidos por unión convivencial propiamente dicho, sino que además podrían entrar otros parientes que no sean ascendientes o descendientes, como por ejemplo hermanos, primos, y podrían entrar también amigos, amigos íntimos, porque el tema es demostrar que se recibía trato familiar ostensible. Bueno, entonces, antes de seguir con este artículo 1741, metámonos en el tema de la gran discapacidad. Metámonos en el tema de la gran discapacidad. Este es un caso en el que yo tuve la oportunidad de hacer una nota, un comentario a este fallo, que fue publicado por Microjuris. Yo se los voy a pasar, o mejor dicho, Microjuris se los va a pasar. Es un caso, como verán ustedes, reciente, de marzo de este año, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, la Sala Segunda. Es un caso, desde ya les digo, interesante por muchos temas, muchos temas. El de la gran discapacidad es apenas uno de los temas, pero centrándonos en la charla de hoy, me voy a quedar con esto ahora. Lo que había pasado es lo siguiente: la víctima, que en el momento de los hechos era una menor, estaba en un auto en la ruta y una bengala lanzada desde un auto fue a parar al auto donde estaba ella. Imagínense, una bengala que cae, yo estoy sentado en la parte de atrás del auto y me cae por la ventana una bengala. Bueno, sufrió quemaduras muy importantes esta chica y los padres pidieron, además del daño moral, o sea, la indemnización de daño moral sufrida por ella, pidieron a título personal la indemnización de daño moral. Entonces había que analizar, entre otras cosas, si estábamos ante un caso de gran discapacidad. Y ahí los jueces hicieron un análisis muy interesante porque dijeron, fíjense que este artículo, voy a retroceder, el 1741, nos usa la palabra discapacidad. Te dirán, sí, usa la palabra discapacidad. ¿Qué problema?
Dice, en otros artículos, en cambio, el 1746, el código utiliza la palabra incapacidad, no discapacidad. Este artículo, por ejemplo, el 1746, es, por ejemplo, el que establece la forma de resarcir las consecuencias patrimoniales de la incapacidad sobreviniente. Pero lo que van a decir estos jueces es, no, el código en el artículo 1741 no habla de incapacidad, habla de discapacidad. ¿Y qué nos querrá decir con discapacidad? Bueno, para los jueces de este tribunal, después de repasar distintas posiciones doctrinales y jurisprudenciales que ahora les voy a mencionar, pero en este fallo están mencionadas estas posiciones doctrinales y jurisprudenciales, esta sala de esta Cámara dijo, si el código nos habla de discapacidad en lugar de incapacidad, tenemos que tomar la definición de discapacidad que nos da la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido incorporada a nuestro derecho, tiene rango constitucional, y da una definición que acá en la diapositiva está transcripta, y los jueces de la Cámara van a destacar que una de las características de la discapacidad es que estas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales deben ser de largo plazo. Otro concepto vago, ¿no? Largo plazo. ¿Cuánto es largo plazo? La cuestión es que puntualizan esta cuestión, el largo plazo. ¿Y qué pasó en este caso? Los jueces entendieron que por las pericias, por el resultado de las pericias, se había determinado que esta chica había tenido graves inconvenientes justamente para interactuar en la sociedad durante 6 meses. O sea, había tenido grandes problemas durante 6 meses. Transcurrido ello, por supuesto que le quedaron secuelas, le quedaron lesiones, pero desaparecieron esas barreras que no le permitían interactuar y participar en forma plena y efectiva en la sociedad. Por lo tanto, entendieron, no vamos a entrar a discutir acá si estamos de acuerdo o no con la decisión del tribunal, porque la verdad que habría que ver las pericias nosotros, entendieron que no se cumplía el requisito de largo plazo, porque habían transcurrido solo 6 meses. No había sido un impedimento de largo plazo, sino un impedimento de relativamente corto o mediano plazo. Y por lo tanto ya de entrada, no calificaba como discapacidad. Sí podía ser una incapacidad transitoria, por ejemplo, que se puede resarcir tranquilamente, tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial. Pero acá lo que estábamos discutiendo, acuérdense, todo este tema es importante para legitimar a los padres. Acá no estábamos discutiendo de la legitimación que tenía la menor para reclamar. La menor obviamente que tenía legitimación para reclamar. Acá lo que estaban discutiendo era, ¿los padres tienen legitimación? Para tener legitimación se tiene que haber producido una gran discapacidad. Empecemos por saber si la podemos considerar discapacitada. Los jueces entendieron, no la podemos considerar discapacitada. Por lo tanto, ya de entrada no le vamos a otorgar legitimación a los padres. Por supuesto, a la menor sí, eso es un tema totalmente diferente.
Entonces ni siquiera se plantearon ellos si había una gran discapacidad, porque directamente partieron de la base de que no había discapacidad. ¿Qué hacen otros tribunales? Otros tribunales utilizan la ley 24.558, 57, y las escalas que ahí se encuentran. Algunos tribunales entienden que se trata de una gran discapacidad si esa discapacidad es superior al 66%. 66% de las tablas de incapacidad. Otros se remiten al supuesto de gran invalidez que está en el artículo 10 de la ley, de la misma ley, la 24.557, el tema de riesgo de trabajo. O sea, los jueces civiles utilizan por analogía, porque no tienen otra cosa a mano, digamos, estos criterios. El artículo 1741, como se habrán dado cuenta ustedes, no dice nada. Lo único que dice es gran incapacidad. Ahora, obviamente que si se da el supuesto de gran invalidez, que como ustedes verán es una incapacidad permanente total con necesidad de asistencia continua de otra persona, y no hay que ser digamos, muy interpretador o tener un fino grado de análisis para darse cuenta de que esa persona tiene una gran discapacidad, no hay mucho que discutir. Un supuesto que puede dar lugar a mayores discusiones es esto de si la incapacidad supera el 66% del baremo o no lo supera. El problema es que se dan determinados casos que nos hacen pensar en si la gran discapacidad tiene que ser siempre algo que esté en relación con el porcentaje de la incapacidad genérica de una persona. ¿Qué quiero decir con esto? En estos dos supuestos que se están mostrando en esta diapositiva, estamos partiendo de la base de que la persona tiene un porcentaje total, 100% de incapacidad, o un alto porcentaje de incapacidad. ¿Pero de qué incapacidad hablamos? De lo que algunos llaman la incapacidad genérica, esa incapacidad, o al revés, la incapacidad genérica tiene que ver con la capacidad genérica, la capacidad que tenemos las personas para realizar, por ejemplo, tareas económicamente productivas o valorables. Pero después hay otra capacidad o incapacidad, según como lo queramos ver, que se denomina específica. Y ahora con un ejemplo espero que pueda ser más claro lo que estoy diciendo. Y acá lo planteé como una suerte de pregunta. Una incapacidad específica, pero que al mismo tiempo altera completamente el proyecto de vida de la víctima, ¿no? E incluso el proyecto de vida podría llegar a ser de la víctima, o sea, del damnificado directo y de los damnificados indirectos. ¿Puede ser igual a gran discapacidad? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, imagínense ustedes un pianista. Imagínense ustedes a Marta Argerich o imagínense ustedes a Bruno Gelber. Para no caer en el ejemplo de Messi, ¿no? Vamos a caer en el ejemplo de Bruno Gelber, de Marta Argerich. Son gente que viven para tocar el piano. O sea, no es que viven del piano, viven para tocar el piano, su vida transita en eso. Supónganse ustedes que sufren
la pérdida del dedo meñique de la mano derecha. Para una persona común y silvestre, la pérdida del dedo meñique de la mano derecha, bueno, sí, por supuesto que es un daño y que le va a ocasionar una incapacidad, pero esa pérdida no va a impactar de la misma manera en el caso de gente como Gelber o Marta Argerich, porque en el caso ese les cambia completamente su proyecto de vida, alguno diría su proyecto existencial. Esa incapacidad específica, que para otros casos puede ser menor, en estos casos puede significar una afectación enorme en un menoscabo enorme en sus posibilidades vitales. Un menoscabo que lo obligue a cambiar su forma de vivir directamente, para peor, cambiarla para peor. Entonces, uno se pregunta, porque esto no ha llegado a tribunales todavía, en un caso como este, ¿podríamos hablar de una gran discapacidad? En ese caso concreto, específico, de esa persona concreta y específica que por las razones que les estoy planteando, sufre un menoscabo, una disminución importante, muy grande, en sus posibilidades vitales. Es un tema para plantear, es un tema que seguramente en el futuro se va a plantear. Se va a plantear cuando un damnificado indirecto quiera reclamar indemnización por daño moral, porque tengamos en cuenta que es el único caso en el que vamos a discutir si es procedente la indemnización o no. En el caso del damnificado directo, en el caso de Bruno Gelber, es indudable que él va a tener legitimación para reclamar el daño moral. Lo que quiero transmitir entonces es que el concepto, primero que nada, el concepto de gran discapacidad no está definido en el Código Civil y Comercial, que algunos doctrinarios lo diferencian del concepto de incapacidad, y por otro lado, que una salida, una posibilidad, es interpretarlo en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y otra posibilidad es ceñirse a los criterios de, por ejemplo, la Ley de Riesgos de Trabajo, y una tercera posibilidad, según el caso, es evaluar el impacto que esa incapacidad puede haber tenido, esa incapacidad que tal vez para la gente común no sea tan grande, puede haber tenido en el proyecto de vida de el damnificado directo y de los que reclaman indemnización en carácter de damnificados indirectos. Entonces, en algunos casos se habla doctrinalmente de daño incapacitante, tomando la terminología del actual código, para referirse a aquel que ocasiona una disminución transitoria o permanente de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. Antes de pasar, quiero aclarar algo, que no es culpa mía, pero tengo que hacer la aclaración. Ustedes van a ver, o seguramente ya vieron, muchos fallos, incluso fallos de la Corte Suprema,
cuando al evaluar la llamada incapacidad sobreviniente en sede civil, el juez, por ejemplo la Corte Suprema, nos dice: la incapacidad, la indemnización por incapacidad sobreviniente no tiene que indemnizar solamente las consecuencias patrimoniales, sino toda la incapacidad. Y van a haber muchas sentencias así. Entonces, ¿y por qué este en cambio está diciendo otra cosa? Porque yo estoy utilizando la terminología del Código Civil y Comercial. Habría que preguntarle a Lorenzetti, tal vez, o a Hayton, por qué la terminología del Código Civil y Comercial no es la misma terminología que utiliza la jurisprudencia. A mi gusto, a mi juicio, a mi criterio, la terminología que tiene el artículo 1746, cuando habla de indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, es una terminología muy precisa. El problema es que no es la misma terminología que venía utilizando la jurisprudencia civil e incluso la que se sigue viendo en algunos fallos ahora. Este artículo 1746, cuando habla de incapacidad física o psíquica y cuando habla de incapacidad permanente, nos da una serie de pautas para indemnizar algo muy específico: la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. O sea, nos está dando una serie de pautas muy precisas para indemnizar la consecuencia patrimonial. Y las otras consecuencias se indemnizan como daño extrapatrimonial, se indemnizan por otro rubro, digamos así. Entonces, redondeando, si yo uso esta terminología, la verdad que tiene sentido la disquisición que hicieron en este fallo, donde dicen el concepto de discapacidad no es el mismo que el concepto de incapacidad, porque en este concepto de discapacidad estamos hablando de todo el perjuicio que la persona haya sufrido, patrimonial o extrapatrimonial. En resumidas cuentas, ¿cómo salimos de este embrollo? Y de este embrollo salimos con que si, por ejemplo, en su demanda, Marisa Vilosio, que es la única que estoy viendo en este momento, tiene la desgracia de que es la única que veo. Bueno, la veo a Irene también. En su demanda, ella pide incapacidad sobreviniente, dice que por incapacidad sobreviniente quiere una indemnización de 3 millones de pesos. Y por daño extrapatrimonial quiere una indemnización de otros 3 millones de pesos. Es muy importante, porque si no el demandado se lo va a plantear, es muy importante que ella en la demanda aclare qué pretende que se indemnice por incapacidad sobreviniente y qué pretende que se indemnice por daño extrapatrimonial. Porque si ella de pronto me dice, sí, yo quiero que se indemnice con 3 millones de pesos toda la incapacidad sobreviniente, no solamente los perjuicios patrimoniales, sino todos los perjuicios que ha sufrido como consecuencia de la invalidez que tiene. Entonces, todo el perjuicio en la vida de relación, la imposibilidad de realizar determinadas actividades de esparcimiento, las dificultades para tener relaciones sexuales, todo eso es incapacidad sobreviniente. Ah, muy bien. Y con el daño extrapatrimonial, ¿qué es lo que vamos a indemnizar? Y todos los perjuicios que ha tenido por la disminución de su integridad física, todos los perjuicios no patrimoniales. Y ya me lo estás pidiendo en el otro rubro. Entonces, si tengamos en cuenta, si vamos por el actor, vamos a tratar de tener siempre la mayor indemnización posible, ¿no? Pero algo que nos puede hacer notar el juez
o el demandado es, acá están pretendiendo con dos etiquetas distintas indemnizar el mismo daño. Entonces, cuando el artículo 1741 nos habla de una gran discapacidad, se refiere a un concepto amplio, y esa gran discapacidad que tendría que probarse para habilitar a los damnificados indirectos puede tener consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales, o solamente patrimoniales o solamente extrapatrimoniales. Ahora, vamos a suponer que tenemos ya más o menos claro el tema de, claras las dificultades del tema relacionado con la gran discapacidad, y pasamos a ver, bueno, pero sea que reclame el damnificado directo, sea que reclame el damnificado indirecto, ¿cuánto por daño moral? Como es el título de un artículo doctrinario, ¿cuánto por daño moral? ¿Cuánto reclamamos por daño moral? Con el viejo código no había ninguna pauta directamente. El daño moral, el monto del daño moral era fijado prudencialmente por el juez. Así de sencillo. Lo cual implicaba que existieran enormes diferencias entre un caso y otro. Tomemos, por ejemplo, el caso de un menor. Tomemos el caso mala praxis obstétrica sobre un bebé que queda tetrapléjico. La pérdida de chance que podía, como daño patrimonial, la pérdida de chance de aportar económicamente en favor de sus padres es ínfima. La indemnización que les van a dar por ese rubro va a ser muy baja. El rubro más importante ahí está en el daño extrapatrimonial. Sea el daño extrapatrimonial sufrido por el menor, sea el daño que reclamen sus padres a título personal. Ese va a ser el rubro más importante. Y ahí las diferencias en los montos entre los distintos tribunales son notabilísimas. Lo que sí, en líneas generales, la indemnización por este tipo de rubros suele tener montos más altos que si se tratara de un fallecimiento. Pero lo digo así, con reservas, no es porque sea en el 100% de los casos así. El nuevo código nos da una pauta que algunos jueces están tratando de seguir, otros jueces ignoran olímpicamente y otros hacen como que cumplen. La pauta es esta: el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Ese es el speech. Esto parte de una teoría, de una postura, que es la de la compensación del displacer con un placer sustitutivo. O algunos la llaman también, algunos la mencionan de otra manera. Dicen, bueno, acá no estamos buscando poner un precio al dolor sufrido por la víctima, sino que estamos buscando poner un precio, digamos así, al consuelo que le podemos procurar. Porque la idea sería básicamente, y hablando en criollo, que el juez le va a otorgar una suma de dinero a la víctima
para que con esa suma de dinero la víctima se pueda procurar una satisfacción, darse un gusto que, entre comillas, compense total o parcialmente el sufrimiento que tuvo, el menoscabo en sus posibilidades vitales. La gran virtud que tiene esta postura es que supuestamente obliga a los jueces a fundar. En lugar de decir considero prudente, considero ajustado, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, que nunca sabemos cuáles son, otorgo una suma de tanto, acá, en cambio, van a tener que dar un fundamento, van a tener que decir, yo entiendo que esta suma corresponde porque le permitiría darse tal gusto, y ese gusto le procuraría un consuelo adecuado. Por ejemplo, la que lo viene haciendo hace mucho tiempo es la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, hace mucho tiempo. Este era un caso donde una persona había sido diagnosticada erróneamente como que tenía el virus de inmunodeficiencia adquirida. Entonces imagínense, y en una época donde la enfermedad era mucho más letal que lo que es ahora. Varios años haciendo tratamientos, con el miedo, con la angustia, hasta que resulta que no, el diagnóstico estaba equivocado, se había equivocado el laboratorio. No tenía el virus. Entonces, cuando tuvieron que analizar la indemnización por daño moral, los jueces que dijeron, del beneficio de litigar sin gastos, surge que esta persona no tiene casa propia. Entonces, vamos a otorgarle un monto de 100.000 pesos equivalente al importe que necesitaría el actor para adquirir una casa sencilla. Los jueces entendieron que con eso, por supuesto, la persona hace lo que quiere con esa plata, ¿no? Pero los jueces entendieron que eso le iba a procurar un consuelo que le permitiría, bueno, en cierto sentido, compensar los años de sufrimiento. Por supuesto que podemos estar de acuerdo, en contra, discutirlo hasta pasado mañana, pero el juez tuvo que dar un fundamento, no pudo decir conforme las circunstancias. Este es otro caso, más liviano, acá fue una pelea, una agresión donde el actor le rompieron la cara, básicamente, le hicieron saltar varios dientes. También es de la misma cámara, también es del año 2008, y la indemnización es de 5.000 pesos. Y acá, este caso, ¿por qué lo traje y por qué lo traigo siempre? Porque es un caso donde los jueces explican bien ciertas consecuencias de esta teoría que pueden sonar bastante chocantes, digamos así. Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Procurar que el damnificado encuentre causas externas que le produzcan placeres y alegrías que en alguna medida logren compensar los padecimientos, teniendo en cuenta su condición económica y social. Entonces dice, esta persona es de nivel socioeconómico bajo. Entonces, con los 5.000 de esa época, ¿no? Con los 5.000 fijados como indemnización, ¿qué puede hacer? Y puede comprarse un televisor o puede hacerse unas vacaciones dentro del país. Con eso obtendría una satisfacción de que le rompieron la boca y le hicieron saltar unos cuantos dientes. ¿Por qué? Porque esa satisfacción es adecuada a su nivel socioeconómico. Lo cual nos lleva a plantearnos que a menor situación socioeconómica de la víctima, menor es el precio del consuelo. En cambio, a mayor situación socioeconómica de la víctima, mayor es el precio del consuelo.
porque al que tenía una situación económica alta no lo van a consolar con un televisor ni con un viaje a Bariloche. Lo tendrán que consolar con un viaje a las Islas Maldivas, o no sé, o, a la, o ponerlo en órbita como estos que estuvieron haciendo turismo espacial hace poco. Entonces, esto puede generar una serie de problemas. Por ejemplo, un caso donde el factor de atribución sea objetivo, el responsable, o sea, el que va a tener que indemnizar, tenga escasos recursos y se encuentre con una víctima con una situación socioeconómica alta. El Código Civil y Comercial tiene una norma en el artículo 1742 que le permite al juez disminuir la indemnización por razones de equidad. Fíjense, lo atropellamos, lo llevamos por delante a Messi, con el auto. ¿Cuál sería el precio del consuelo si lo llevo a dejar a Messi en una silla de ruedas? Y también se da la situación inversa, víctima de escasos recursos y el autor del daño obró con dolo. Este es otro caso. Autor del daño obró con dolo, dolo en el sentido amplio que da hoy el Código Civil y Comercial, no solamente intención, sino manifiesto desinterés por la otra persona, un maltrato. Fíjense, ¿no? En el artículo 1724. Entonces, como para esta teoría, esta indemnización tiene una finalidad exclusivamente reparatoria, exclusivamente resarcitoria, y algunos doctrinarios entienden que entonces hay que prestarle atención a la situación socioeconómica de la víctima, nada más que de la víctima, nos podemos encontrar con indemnizaciones por daño moral muy bajas, insignificantes, cuando el autor actuó con dolo, ¿no? O sea, cuando a pesar de eso el autor actuó con dolo. Casos de maltrato, por ejemplo, donde una persona jurídica, por ejemplo, a través de sus dependientes, maltrató a otro, y cuando llega el momento de reclamar el daño moral, el juez considera que por su bajo nivel socioeconómico, bueno, con 40.000 pesos, 80.000 pesos, 100.000 pesos, está bien, con 100.000 pesos o 150.000 se compra un televisor. Yo entiendo que en estos casos seguir literalmente o seguir rigurosamente esa línea de pensamiento conduce a un resultado injusto, porque no da satisfacción, no da consuelo. Al contrario, la persona se siente peor que antes, se siente doblemente victimizada por el autor y por el tribunal, que otorgó una suma insignificante en concepto de indemnización. Entiendo que al contrario, en estos casos, cuando el autor actuó con dolo, la indemnización tiene que ser mucho más alta que la que sería si se tratara de un factor de atribución objetivo, por el valor simbólico, entre otras cosas, que tiene esa indemnización, la importancia para el damnificado de sentir que se hizo justicia, que se tuvo en cuenta su caso, que al que maltrató se lo sancionó económicamente, y eso al mismo tiempo, esa sanción económica al maltratador, al que obró con dolo, resarciría al damnificado. Es una postura que plantearé o no según en qué situación me encuentre. La cuestión es que
esta pauta hace que los abogados de la parte actora tengan que arrimar prueba para que el juez se pueda hacer una idea de cuál podría ser el precio del consuelo. O sea, no alcanza con decir, bueno, quiero un reclamo, una indemnización de 3 millones de pesos por el profundo perjuicio espiritual del actor, sino plantear, bueno, ¿cuál podría ser el placer sustitutivo o compensatorio? Este es un caso donde, por ejemplo, un camionero terminó como consecuencia, y acá sí se aplicó el nuevo código, un camionero terminó con discapacidad, obviamente no podía seguir conduciendo camiones, y los jueces tuvieron en cuenta que del expediente surgía que esta persona le apasionaba manejar, que desde los 14 años manejaban. Entonces, ¿cuál fue el placer sustitutivo? Una suma de dinero que le permita comprar un auto modificado para discapacitados. Esa fue la justificación. Ese fue el placer sustitutivo. Pero el juez, si no tiene elementos, y bueno, sacará de lo que hay. Y lo que hay a veces es un beneficio de litigar sin gastos, o si no, imaginará. Imaginará por el nivel de ingresos qué placer le puede dar. Y dirá un televisor. Y tal vez la víctima esta no miraba televisión, ni le gustaba, ni le interesaba. Pero como no tenía otros elementos, el juez buscó ese justificativo. Entonces, el daño moral no es necesario en muchos casos probarlo. A la madre a la que se le murió un hijo, la persona que quedó en silla de ruedas, no tiene que probar que sufrió daño moral, es notorio. O sea, en cuanto a la determinación del daño moral no hay problema, pero el problema puede ser la cuantificación. Si yo quiero un monto más elevado que el monto estándar por daño moral, por decir así, tengo que hacerle llegar elementos al juez para que pueda apreciar el nivel del daño y cuál sería ese precio del consuelo. Entonces, si mi cliente que perdió 3 dedos y que tal vez esa pérdida de esos 3 dedos desde el punto de vista laboral no le genera ninguna incapacidad específica, pues supónganse que es un abogado, pero esta persona era, ya que sigo con el piano, era pianista, un pianista profesional, no, pianista aficionado, tocaba en su casa, tocaba en algún boliche, le gustaba mucho eso. Era un inmenso esparcimiento para él, un placer tocar el piano. Lo hacía desde chico, tenía un piano en la casa y regularmente tocaba el piano. Ahora no lo puede hacer. Ese es un menoscabo importantísimo, pero tengo que ofrecer prueba de eso. Puede ser testimonial, por ejemplo, o puede ser documental, si hay algún tipo de documento fílmico, por ejemplo, de que tocaba el piano, de que se presentaba en determinado lugar, y eso nos va a permitir cuantificar el daño, o le debería permitir al juez cuantificar el daño y cuantificar el precio, o sea, el monto indemnizatorio. Si no, si nos quedamos exclusivamente diciendo que nuestro cliente sufrió muchísima frustración, muchísima afectación espiritual, pero no lo bajamos a tierra, el juez va a dar la suma que le dé la gana, básicamente. Tengamos en cuenta que el daño extrapatrimonial no es solo el perjuicio espiritual o la mortificación del espíritu, es todo el menoscabo en las posibilidades vitales. Mi cliente no puede jugar más al golf,
Mi cliente no puede tener más relaciones sexuales, mi cliente no puede abrazar más a sus hijos, no los puede acompañar al colegio, no puede hacer todo esto, aunque no tiene ningún significado patrimonial, pero mi cliente tiene menos vida. Y ir planteando cuánta menos vida tiene el cliente, cuánta menos vida tiene el cliente. En algunos casos esto puede ser muy importante, personas que tengan una vida artística o deportiva o hobbies que puedan acreditarse, es algo que puede incidir mucho en el monto de la indemnización. Mucho, mucho en el monto de la indemnización. Hablando de métodos, me pasé un poco la hora, pero no lo quiero obviar. Este es un método de cuantificación que por lo menos en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, que yo sepa no se usa. Este es un método propuesto por el doctor Martín Juárez Ferrer, cordobés, que le hizo un trabajo muy interesante sobre esta cuestión, que es el que habla de la cuantificación por escalas. Él propone, esto es simplemente una propuesta doctrinaria, pero es interesante, muy interesante. Él propone, de ley referenda, por supuesto, propone justamente una creación de una escala para poder cuantificar el daño moral. Tomar una unidad de medida, que se llama unidad de daño moral, esa unidad de daño moral fijarla en una moneda fuerte. En este caso él entendió que esa unidad de daño moral era equivalente a la indemnización por una muerte, y en una época, ahora no tanto, en una época, por ejemplo, por una muerte, la indemnización total solía estar en el valor de un 2 ambientes en Caballito, vamos a ponerle así. Él lo cuantificó en $75.000. Y tomando esa unidad de medida, después clasificó una serie de daños, una gran cantidad de daños. Entonces, para darles un ejemplo cómo funciona esto, si la víctima sufrió una gran discapacidad o quedó en estado vegetativo, la escala que propone Juárez Ferrer va entre 2 y 6 unidades de medida. Entre esa escala y según las circunstancias del caso, el juez fija la indemnización. Entonces tendríamos un piso de $150.000 y no más de $450.000. Por supuesto, todo esto es doctrina, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque este sistema trata de generar un mecanismo que permita limitar la enorme discrecionalidad que hay a la hora de fijar la indemnización por daño moral. Un caso que les voy a pasar, muy reciente, de violencia de género, una indemnización por violencia de género, un ex cónyuge que había hecho maltratos físicos y psíquicos y por medio de golpes, insultos en público y en privado a su ex esposa. Bueno, imagínense multitud de denuncias. Cuando se hace la demanda por daños y perjuicios, en primera instancia se otorga una indemnización de 4.400.000 pesos. De esos 4.400.000 pesos, 4 millones por daño moral. Va a cámara. Yo les voy a pasar el fallo para que lo lean, porque si no, probablemente alguno no me crea lo que les voy a decir. Así que léanlo.
Llega a cámara, vocal preopinante la doctora Bermejo, que nos dice, sí, hay que confirmar la sentencia de primera instancia porque ha habido violencia, ha habido maltrato, todo. Pero la indemnización de 4 millones a 1 millón. El daño moral, ¿no? De 4 a 1. ¿Por qué? No es que dice, porque considero que hay atenuante. Propongo reducir a 1 millón de pesos. De 4 a 1 millón de pesos. Algunos que de los que me están escuchando con menos años en la profesión se pueden sorprender mucho. Otros con más años no se van a sorprender, pero me pareció un caso muy interesante que muestra esta más que discrecionalidad, arbitrariedad que existe a la hora de cuantificar el daño moral, porque muchos jueces incumplen la obligación de fundar la sentencia, porque no hay ninguna razón por la cual, o sea, probablemente hay, tal vez hay alguna razón, pero no se explicitó la razón por la cual se disminuyó la indemnización de 4 a 1 millón. De hecho, sería hasta interesante para llegar a la Corte Suprema por un tema de arbitrariedad. No sé qué pasaría, ¿no? No sé qué pasaría con la Corte. Esto es de la Cámara Nacional en lo civil. Por eso ponía que una cosa es determinar el daño y otra es cuantificar. Lo que el abogado de la actora puede hacer hoy día es darle la mayor cantidad de elementos al juez para cuantificar, porque en cierto sentido no solamente le está dando letra, le está dando información para poder cuantificar el daño, sino que también lo está, entre comillas, forzando a fundamentar el por qué va a dar esta suma y por qué no va a dar esta otra. Si en cambio nos limitamos a poner, como se ponen en muchas demandas, que ha sido gravísima la vulneración espiritual y la mortificación, y copiamos 2 o 3 frases de doctrinarios y después nos despachamos con 5 millones de pesos sin ninguna otra explicación, y básicamente le estamos habilitando al juego al juez para que fije lo que le parezca y diga, considero exorbitante la suma pedida y son 100.000 pesos y se acabó, porque ni en la demanda se fundamentó ni en la sentencia se está fundamentando. Entonces, decía yo que la pauta actualmente está dada por uno de los párrafos del artículo 1741. Muchos jueces están ignorando este artículo. Algunos, ¿en qué casos lo están ignorando? En casos que tramitan por el viejo código, o sea, donde el hecho dañoso se produjo durante la vigencia del viejo código. Entonces, en algunos casos, los jueces se limitan a decir, como el hecho se produjo durante la vigencia del viejo código, se aplica el viejo código para todos los aspectos de este caso, inclusive la cuantificación. Y chau, no tengo que ceñirme al artículo 1741 porque no estaba vigente. Lo curioso es que otros jueces que dicen, es cierto, este caso ocurrió durante la vigencia del viejo código, pero la cuantificación se refiere a una consecuencia no consumada y por lo tanto vamos a aplicar el nuevo código. Y ustedes ven que, por ejemplo, aplica el nuevo código para indemnizar la incapacidad sobreviniente y aplica una fórmula inclusive. Después, cuando llega el momento de indemnizar el daño moral, ni menciona el 1741 y fija prudentemente la indemnización en X.
Otros jueces hacen una trampita y van a ver que ahora, en vez de decir conforme las circunstancias y los antecedentes, juzgo prudente tanto, les ponen ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puede procurar las sumas reconocidas, considero prudente dar 500.000 pesos. Pero no dicen cuáles son las satisfacciones. O sea, cambiaron el speech. En vez de decir de considerando las circunstancias, dicen ponderando las satisfacciones sustitutivas. Pero no nos dicen cuál es la satisfacción sustitutiva. Y unos poquitos, sí intentan dar el fundamento de por qué te estoy otorgando 100.000 o por qué te estoy otorgando 300.000, por qué te estoy otorgando 500.000. Esta teoría de las satisfacciones sustitutivas, para ir terminando, es bastante discutida, sobre todo en supuestos, digamos así, extremos, como por ejemplo la muerte de un hijo, donde hay muchos que plantean no hay satisfacción sustitutiva. ¿Qué le puede decir el juez? ¿Cuál monto puede ser el precio del consuelo? Si tuviera que cerrar con algo, diría que una futura reforma tendría que tender, primero, y para seguir el orden de lo que estuvimos hablando, tendría que tender en precisar a qué nos referimos con gran discapacidad y adoptar una terminología acorde, porque en algunos artículos hablar de discapacidad y en otros de incapacidad genera problemas interpretativos. Y por otro lado, entiendo que una futura reforma tendría que tender a algo parecido, por lo menos, a lo que propone el doctor Juárez Ferrer. Es decir, un sistema que, entre comillas, objetivice los montos posibles o los montos previsibles o los montos probables, para decirlo mejor, en materia de indemnización por daño moral. Porque hoy por hoy, no es muy académico lo que voy a decir, es una lotería. Y eso genera perjuicios para el actor y genera perjuicios para el demandado. Para el actor porque le genera expectativas que tal vez no se cumplan, en la mayoría de los casos no se cumplen. Sale alguna sentencia de 40 millones de pesos y después salen 2.000 de montos muy pequeños. Y para los demandados porque no se puede prever, no se puede previsionar cuánto voy a tener que desembolsar al final de un juicio. No puedo ni siquiera saber un monto máximo. Acá justamente cerré para meterme en las preguntas y me encuentro con, no sé si es una pregunta del doctor Latanzi o una reflexión. A ver, dice, con respecto a que la indemnización por daño de gran discapacidad puede ser superior a la indemnización por muerte, tiene sentido, ya que más allá de la pérdida de ingresos futuros, los gastos para un muerto serían los del funeral, mientras que el incapacitado va a requerir atención durante un tiempo que puede ser muy prolongado y según el tipo de incapacidad, los costos pueden ser muy importantes. Dice, bueno, no me peguen, soy romano, cuando digo que si, por ejemplo, pisamos a una persona y lo estropeamos mucho, conviene decir que de puro nervioso nos equivocamos, pusimos mal el cambio y volvimos a pisarlo. Lo quiere matar directamente. A ver, el tema es el siguiente. Si un menor muere
menor, cuando hablamos de menor, digamos, 2 años, que van a poder reclamar los padres, que serían los damnificados indirectos. ¿Mm? Van a poder reclamar, bueno, por un lado, los gastos médicos, gastos de sepelio, como mencionó el doctor, eso como consecuencia patrimonial. Van a poder reclamar también un rubro patrimonial que es la pérdida de chance, lo mencioné hace un rato, pérdida de chance de que ese chico cuando llegara a la edad laboral pudiera haber aportado económicamente para la subsistencia de los padres. Ese daño o ese rubro, esa pérdida de chance, ahora está expresamente contemplada en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1745, pero justamente, ¿quién va a evaluar esa chance? El juez. ¿Hay un chanzómetro? Y no hay. Así que el juez lo va a evaluar a ojo. Y lo que el juez va a decir es que cuanto menor edad, la probabilidad era todavía menor de saber cuánto podía llegar a aportar. Y ni hablemos de la situación socioeconómica, porque si vamos a hacer, vamos a hacer como no me peguen, soy romano también, si el que ese menor vivía en una villa de emergencia, la probabilidad estadística de que cuando llegara a la mayoría de edad pudiera ayudar a sus padres económicamente es bajísima, bajísima. Tanto es así que en algunas sentencias de hace bastantes años directamente se lo consideraba daño hipotético y por lo tanto no resarcible. Hay sentencias de Hayton de Nolasco rechazando ese rubro directamente, pero aunque no se lo rechace, el monto es chico. Lo que queda, el único rubro importante es el daño extrapatrimonial y eventualmente si los padres o alguno de los padres tuvo daño psicológico. En cambio, si ese menor quedó tetrapléjico, hay un gasto, además del daño extrapatrimonial, que es alto, hay un gasto de patrimonial que es muy elevado, porque hay que tratar de resarcir los gastos de atención de ese menor a lo largo de la vida probable. Por eso es que el combo indemnizatorio va a ser muy alto, porque hay un daño extrapatrimonial que probablemente sea cuantificado en forma muy elevada, más elevada inclusive que si se tratara de una muerte, y además hay un daño patrimonial que indudablemente es más alto, indudablemente más alto. Por ahí dice Marisa, también se tiene en cuenta al momento de determinar la cuantía de la indemnización por daño moral la situación económica del victimario, y en una postura estricta y rigurosa, no. Porque la postura estricta es, ¿qué es lo que buscamos? Resarcir. Entonces lo único que tenemos que tener en cuenta es reparar el daño. ¿Cómo? Y con esta satisfacción sustitutiva, procurándole un placer espiritual. Lo que yo planteo es que hay casos donde la víctima puede tener un consuelo si se da cuenta, si vivencia que el juez ha sancionado económicamente al victimario. No sé si se entiende lo que quiero decir. A lo que voy es que si dice, bueno, por lo menos le pegó en el bolsillo. ¿Y en qué casos me parece que esto corresponde? Me parece que esto corresponde en los casos donde el victimario
ha obrado con dolo. Dolo en el sentido amplio, ¿eh? No solamente intención de dañar, sino casos de maltrato. Porque sucede muchas veces que nos damos cuenta que, por ejemplo, una empresa de medicina prepaga, supongamos, ha negado coberturas, obligado a litigar. Se sabe que es una conducta, se sabe en el sentido de que se puede probar, que es una conducta que la viene manteniendo, no en este caso, sino en muchos casos. Y eso evidencia un maltrato, evidencia desinterés por la otra persona, evidencia un acto especulativo, lo hace porque le conviene económicamente negar esa cobertura. Y muchas veces el monto de la indemnización por daño moral es muy bajo. Y más si aplicamos esta indemnización así sustitutiva. En la Cámara Comercial, por ejemplo, algunas salas plantean el doble carácter de la indemnización por daño moral, sancionador y resarcitorio. Lo que yo planteo es que con el actual código, con el actual artículo 1741, se adoptó una postura estrictamente resarcitoria, que en ese sentido es similar a la que tiene la Corte Suprema de Justicia, y que en una postura estrictamente resarcitoria no importa el patrimonio del victimario, importa simplemente reparar el daño de la víctima. Vuelvo a decir, en mi opinión, el patrimonio del victimario tiene importancia cuando el victimario actuó con dolo. Esto en realidad me pasé bastante de hora, pero es una discusión que no empezó ahora. Si ustedes leen, por ejemplo, a Yambías, miren a quién le estoy diciendo, le va a decir que Yambías le va a decir la indemnización por daño moral tiene carácter de sanción ejemplar, es para sancionar al autor. Pero ¿qué era lo que pensaba el viejo Yambías? Pensaba en la responsabilidad con culpa, concretamente con dolo. Después, con el auge del factor objetivo, se fue dejando de lado esa idea. No, acá lo que hay que hacer es reparar el daño de la víctima. No hay que sancionar a nadie, hay que reparar daño. Creo que hay que terminar de darle la vuelta al círculo y ver que en algunos casos el monto tiene que tener en cuenta el patrimonio del victimario, porque ese va a ser el precio del consuelo. Esa es la satisfacción. Es la satisfacción de decir, bueno, lo castigaron, me trataron como basura, pero lo castigaron. Y yo con esa plata me voy a poder dar un gusto, con la plata que le saqué a estos atorrantes, para decirlo de una manera más fuerte. Es un tema bastante complejo, ¿no? Pero depende de a quién te toque defender, plantearás una cosa u otra. Obvio que si vas para el demandado vas a plantear: esto es exorbitante, hay que tener en cuenta la situación económica de la socioeconómica de la víctima. Esta indemnización está totalmente fuera de lugar. Vamos con la última, ¿te Vamos parece? con la última, sí. No la había visto. Dice, sigue vigente, medio escondido, el llamado valor vida humana. Bueno, a ver. El valor vida es algo que decimos los abogados, pero en realidad no tiene ningún justificativo, porque lo que estamos indemnizando no es el valor de la vida del muerto. Lo que estamos indemnizando es el perjuicio económico que sufrieron los vivos. Lo que estamos indemnizando es la pérdida de aportes económicos, en ese caso, cuando hablamos del valor vida, estamos indemnizando la pérdida de aporte económico que tuvieron los que lo sobrevivieron. Entonces ahí lo que importa es cuánto esta persona producía o cuánto esta persona generaba en el mercado o fuera del mercado.
no tiene que ver, no es un daño extrapatrimonial, es un daño patrimonial el que estamos reparando. Es el daño patrimonial que sufrieron los que quedaron vivos. Cuando nosotros pedimos la llamada indemnización por valor vida, no estamos hablando de una indemnización por daño extrapatrimonial, sino que estamos hablando de la indemnización por daño patrimonial que ahora trata el artículo 1745. Valor vida es un término confuso, un término que al cliente sobre todo lo confunde y que los periodistas a veces sacan a colación diciendo porque era un cartonero su vida fue evaluada en 100.000 pesos. Y no es eso, lo que se estaba evaluando era la capacidad productiva de ese cartonero. Tiene que ver con cuantificación de daño patrimonial. Entre paréntesis, y si me permitís, Irene, pasar un chivo, este y otros temas serán tratados en mayor detalle en un seminario que vamos a dar junto con Microjuris y la Universidad Católica de Santiago del Estero a partir del 16 de septiembre, que tiene como título Cómo encuadrar una demanda de daños y perjuicios, donde tratamos estos temas. Mirá qué lindo, preparé una pieza, mira, ni que hubiéramos estado puesto de acuerdo, pero lo importante pero es que, nos conocemos. pero les estoy aparte dando un beneficio a los que se inscribieron a esta charla porque tienen un descuento importante. Claro, y además el beneficio es porque llegamos hasta las 7:30. De premio. Le tenés que dar el beneficio. De premio aguantaron hasta las 7:30. No, es una barbaridad. Pero como tiene que ver con lo que también se plantea en el seminario, me pareció que por ahí, si realmente les interesaba profundizar sobre esto, se va a estar tocando esto y muchos temas más. Son 5 encuentros de 3 horas cada uno, son 15 horas de clase del doctor Rossi, bueno, a un precio me parece súper razonable. Con el descuento quedan 7.500, así que bueno, si lo quieren aprovechar, yo después les paso la información por mail. Pero sí, esto arranca en el 14 de septiembre. 16 de septiembre. No, 14. ¿No? 14. 14. Ah, bueno. Sí. 14. Y vos decís 14. Tengo tanto lío de fechas que 14. Háganle caso. Ahí dice sí, y todo. Dice la pieza, sí. Bueno, acá te están felicitando por la claridad con la que abordaste la temática. Bueno, hay otros comentarios más, pero son más que nada, más que consultas, son expresiones, ¿no? La muerte del hijo afecta el proyecto de vida futuro de los padres. Coincido en que el valor vida no tiene un valor en sí mismo, pero se estuvo permanentemente y por años fijando en tribunales santafesinos, dice Patricia, por ejemplo. Bueno, respecto del proyecto de vida, interferencia en el proyecto de vida, esto tiene relación con lo que estábamos diciendo hace un rato. Cuando hablamos de daño extrapatrimonial, la muerte de mi hijo no solo me causa aflicción, angustia, afectación espiritual, sino me cambia el proyecto de vida. Me afecta al proyecto de vida. Entonces, la afectación al proyecto de vida tiene ese componente extrapatrimonial importante que está mencionado en el artículo 1738. Y el problema que tenemos, y eso se los digo a todos, es el problema de las etiquetas. Hablamos de incapacidad sobreviniente y tenemos que ponernos en claro de qué estamos hablando. Hablamos de valor vida, tenemos que ponernos en claro de qué estamos hablando. Hablamos de daño estético, tenemos que ponernos en claro qué estamos hablando, porque si no, tal vez Irene cree que se refiere a una cosa, yo creo que me refiero a otra, y discutimos durante 3 horas, porque estamos hablando de 2 cosas distintas. Así que, bueno, en el curso vamos a tener más tiempo en todo caso para meternos en esta cuestión que es bastante embrollada. Bueno, les agradezco a todos. Traté de ser lo más claro posible en un tema confuso. Sí. Gracias Irene, gracias a Microjuris, y tendrán el material en los próximos días. Por mi parte, hasta luego. Gracias Jorge, hasta el próximo encuentro y gracias a todos por quedarse y hasta esta hora. Chao, hasta luego.